Una nueva tensión se desató en Ecatepec, Estado de México, tras la aparición de un video que comenzó a circular la madrugada del domingo. En él, un grupo de presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación anunció su llegada al municipio y emitió advertencias directas contra rivales y contra personas que, según afirman, se hacen pasar por miembros de su organización. El material audiovisual, difundido primero en grupos locales de mensajería y luego replicado en redes sociales, marca un punto de quiebre. En las imágenes, los hombres armados aseguran que llegan con órdenes específicas para poner orden en colonias como San Agustín, Ciudad Azteca, Miguel Hidalgo y Santa Clara, zonas que históricamente han concentrado altos niveles de violencia y narcomenudeo. Entre las voces que se escuchan en el video, destaca una figura que parece fungir como portavoz del grupo. Se hace llamar El Armero, un alias hasta ahora desconocido para autoridades y analistas, pero que en el propio mensaje se presenta como gente directa de Jalisco y como emisario de la línea que responde al líder conocido como el Señor de los Gallos. La aparición de este personaje introduce un nuevo elemento dentro del mosaico criminal que opera en el municipio, donde la disputa territorial ha dejado más de 500 homicidios anuales, según cifras oficiales. El armero, con voz firme y rostro cubierto, advierte que su llegada responde a un objetivo puntual: impedir que falsos miembros del CJNG continúen extorsionando y secuestrando en la zona. Su mensaje está alineado con el patrón ya conocido del cártel: presentarse como un supuesto contrapeso contra delitos locales mientras buscan consolidar control sobre el narcomenudeo. La pieza audiovisual concluye con una amenaza directa hacia quienes, según ellos, están generando violencia en Ecatepec. Y aunque no emiten nombres en esta primera parte del mensaje, la introducción del alias El Armero indica que el cártel intenta posicionar nuevas figuras para reorganizar su operación en el oriente del Estado de México, justo en un momento en el que las autoridades federales y estatales ejecutan operativos masivos como la Operación Restitución, que desde abril ha logrado asegurar 802 propiedades ligadas a actividades ilícitas. En el material audiovisual, grabado aparentemente en una zona boscosa a las afueras de Ecatepec, se observa a 7 hombres armados y encapuchados. Todos portan rifles de asalto y chalecos tácticos sin insignias. El individuo ubicado al centro, el armero, actúa como vocero. A su alrededor, los demás mantienen posición firme, formando una línea que busca transmitir disciplina y cohesión, un sello característico de los narcomensajes atribuidos al CJNG. Según el contenido del video, el grupo asegura provenir directamente del estado de Jalisco y afirma contar con órdenes emitidas desde la misma estructura que responde al Señor de los Gallos. La voz del portavoz, calmada pero cortante, insiste en que no vienen a sembrar miedo, sino a poner orden en territorios que, según ellos, han sido tomados por falsos representantes del cártel que cometen secuestros, extorsiones y cobros de piso. El mensaje menciona colonias específicas: San Agustín, Ciudad Azteca, Miguel Hidalgo, Santa Clara y sus alrededores. Estas zonas, marcadas por alta densidad poblacional y una historia de violencia persistente, aparecen como los primeros objetivos donde el grupo afirma que establecerá presencia directa. Aquí se acaba el desorden, dice el armero, dejando claro que pretenden intervenir en la regulación del narcomenudeo local. La lógica interna del mensaje sigue el patrón clásico del CJNG: definir un enemigo interno. Los presuntos sicarios aseguran que en Ecatepec muchos se han hecho pasar por 4 letras para extorsionar y secuestrar, y que esas prácticas han generado miedo y descontrol. Imponer nuevas reglas. Declaran que quien venda sustancias ilícitas deberá alinearse, repitiendo la fórmula de sometimiento que el grupo ha adoptado en varios municipios del Estado de México. Construir narrativa de pseudo-justicia. Se presentan como quienes vienen a combatir a los verdaderos generadores de violencia, un discurso que intenta posicionarlos como fuerza correctiva frente a delitos locales, aunque en realidad buscan consolidar su control territorial. Lo más llamativo es la introducción explícita de nuevas figuras objetivo. El armero menciona a 3 alias que, según él, serán buscados directamente: el Cuchillo,
señalado como operador de extorsiones en San Agustín; el Güero Tiza, acusado de secuestros express en áreas de Ciudad Azteca; y el Piraña, a quien atribuyen control de puntos de venta de cristal en la zona de Santa Clara. Ninguno de estos nombres aparece en registros públicos recientes, lo que indica que podrían ser delincuentes locales de bajo o mediano perfil. El mensaje cierra con una aclaración habitual en los narcomensajes del CJNG. No venimos contra el gobierno municipal de Ecatepec, afirma el armero. Venimos contra los que tienen al pueblo cansado. Una línea diseñada para evitar enfrentamientos directos con autoridades y al mismo toy, obtener aceptación tácita por parte de la población que sufre delitos cotidianos. La aparición de El Armero no ocurre en un vacío. Este nuevo mensaje encaja dentro de un patrón más amplio que el Cártel Jalisco Nueva Generación ha utilizado en su expansión hacia el Estado de México desde 2019. En esos años, el grupo ha incrementado su presencia en municipios como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tultitlán y Coacalco, empleando la misma fórmula: propaganda audiovisual, advertencias públicas y la promesa de limpiar territorios supuestamente tomados por extorsionadores y secuestradores. Según registros oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional, el CJNG ha documentado presencia en al menos 24 estados del país. En el Estado de México, su avance ha sido gradual pero constante, apuntando especialmente a zonas con alto flujo comercial, corredores urbanos densamente poblados y áreas donde bandas pequeñas compiten por el control del narcomenudeo. Los narcomensajes difundidos en puntos estratégicos han sido una herramienta clave para ese avance. La estructura del video protagonizado por El Armero replica casi con exactitud la estrategia comunicativa del grupo. Uniformidad visual, hombres encapuchados, armas largas, montaje deliberado para inspirar control militar, lenguaje repetido, poner orden, erradicar extorsiones, acabar con los falsos 4 letras, territorialidad explícita, colonias mencionadas por nombre, como si se tratara de un mapa militar. A través de este tipo de mensajes, la organización busca marcar presencia sin necesidad inmediata de enfrentamientos visibles. La simple difusión del video funciona como una señal dirigida tanto a rivales como a la población civil. Aquí estamos y aquí mandamos. Lo notable en este caso es la precisión geográfica del mensaje. Las colonias mencionadas, San Agustín, Miguel Hidalgo, Ciudad Azteca, Santa Clara, han sido históricamente puntos de choque entre células locales dedicadas al cobro de piso y al menudeo de diversas sustancias. La llegada anunciada del CJNG sugiere la intención de absorber o desplazar a estos grupos locales, consolidando su control en un municipio que, debido a su tamaño y densidad, es considerado uno de los territorios criminales más codiciados del país. La narrativa de orden y protección también encaja con la táctica del cártel de presentarse como alternativa ante la ausencia del Estado en zonas donde los índices de violencia siguen siendo alarmantes. Ecatepec registra más de 500 homicidios anuales, un número que subraya el nivel de descomposición del tejido social en el municipio y que convierte a la población en audiencia vulnerable a estas narrativas de falsa autoridad. En conjunto, la llegada discursiva de El Armero parece ser el primer movimiento visible de una nueva fase dentro del reacomodo criminal en el oriente del Estado de México. Ecatepec no es un municipio cualquiera dentro del mapa criminal del Estado de México. Su relevancia estratégica explica por qué grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación insisten en marcar presencia a través de mensajes como el protagonizado por El Armero. Con una población que supera ampliamente el 1,5 millones de habitantes, densidad urbana extrema y un histórico déficit de seguridad, Ecatepec se ha consolidado como uno de los enclaves más disputados por organizaciones criminales durante la última década. Según cifras oficiales, el municipio registra más de 500 homicidios anuales, un indicador que lo coloca de forma constante entre los más violentos del país. Esta cifra refleja no solo la presencia del crimen organizado, sino también la multiplicación de pequeñas células delictivas dedicadas al secuestro, la extorsión y el cobro de piso, prácticas que han fragmentado el territorio en microzonas bajo control irregular. La geografía urbana de colonias como San Agustín, Ciudad Azteca, Miguel Hidalgo y Santa Clara
mencionadas directamente en el video, facilita la operación de estas células. Calles estrechas, asentamientos densos y una alta movilidad de personas ofrecen un terreno fértil para economías criminales que funcionan de manera silenciosa pero constante. Para un grupo como el CJNG, que busca integrar territorios mediante redes de narcomenudeo y puntos de distribución, estas zonas representan nodos fundamentales. Además, Ecatepec es un municipio adyacente a la Ciudad de México, conectando con corredores comerciales, rutas vehiculares de alta circulación y áreas donde confluyen actividades formales e informales. Esto lo convierte en un punto donde cualquier organización criminal puede, en un solo municipio, controlar distribución de sustancias, cobros de piso a comercios, logística de traslado hacia la zona metropolitana, reclutamiento forzado en colonias marginadas. El video de El Armero se inserta directamente en esta lógica. La mención de colonias específicas, la referencia a falsos 4 letras que extorsionan o secuestran y la amenaza hacia figuras locales como el Cuchillo, el Güero Tiza y el Piraña indican que el cártel no solo busca expandirse, sino reordenar el ecosistema criminal existente. Estas figuras representan, muy probablemente, operadores locales de delitos cotidianos, pequeños generadores de violencia que, en conjunto, sostienen buena parte de la economía ilícita en la zona. En este contexto, el mensaje del CJNG no es simplemente intimidatorio, es una declaración de intenciones dentro de una guerra silenciosa por el control urbano. Ecatepec, con su tamaño, su densidad y su fragmentación interna, ofrece un tablero donde cada colonia es una pieza de alto valor. Por eso, la presencia discursiva del cártel y ahora la figura emergente de El Armero marca el inicio de un reacomodo que podría intensificarse en las próximas semanas. Mientras el video de El Armero comenzaba a propagarse entre habitantes de Ecatepec, las autoridades federales y estatales ejecutaban uno de los operativos más amplios del año en la región. Se trataba de la Operación Restitución, un despliegue masivo que desde abril busca recuperar propiedades utilizadas para actividades ilícitas y desarticular células dedicadas al homicidio, la extorsión y el narcomenudeo. Ese mismo día, los elementos de seguridad detuvieron a un presunto líder local conocido como Alejandro El Choco, figura vinculada a homicidios, cobros de piso y control de puntos de venta en varias colonias del municipio. La captura de El Choco representó un golpe directo contra una de las estructuras delictivas que operaban con relativa libertad en distintas áreas de Ecatepec. El operativo permitió además el aseguramiento de 72 inmuebles relacionados con actividades criminales. Estos espacios, empleados como casas de seguridad, puntos de reunión y centros de almacenamiento, formaban parte de una red que mantenía presencia en zonas donde también opera el narcomenudeo. En total, desde su inicio en abril, la Operación Restitución ha recuperado 802 propiedades en el Estado de México. Una cifra que evidencia la magnitud del arraigo criminal en la región. La coincidencia temporal entre la difusión del video y la detención del Choco resulta llamativa. Aunque no existe confirmación oficial de una relación directa, la simultaneidad de ambos eventos sugiere un reacomodo interno dentro del ecosistema criminal de Ecatepec. Por un lado, las autoridades logran un golpe importante. Por el otro, el CJNG aparece públicamente anunciando una reestructuración territorial encabezada por un nuevo vocero, El Armero. Esta superposición de movimientos, uno institucional, otro criminal, podría indicar que el cártel está intentando llenar vacíos provocados por los operativos oficiales, o bien anticiparse a la respuesta de células rivales que pudieran verse debilitadas tras la caída de El Choco. De cualquier forma, el mensaje del CJNG se emite en un momento preciso, justo cuando las autoridades intensifican la presión en el municipio. En su comunicado visual, El Armero insiste en que su conflicto no es con el gobierno municipal, una frase que adquiere un matiz particular cuando se coloca junto a la detención de líderes locales. Mientras el Estado desarticula estructuras existentes, el cártel busca legitimarse como fuerza de corrección dentro de un territorio en disputa. El choque entre ambas dinámicas aún no se refleja en enfrentamientos directos, pero la tensión narrativa sugiere que el equilibrio podría quebrarse en cualquier momento. En la segunda mitad del video,
el armero endurece el mensaje y revela los nombres de quienes, según él, son responsables de la violencia cotidiana en Ecatepec. Aunque no existen registros oficiales recientes que confirmen la identidad o trayectoria del trío mencionado, su presencia en el narcomensaje sugiere que se trata de operadores locales con control en colonias específicas, ligados a economías ilícitas de bajo y mediano impacto. El primer nombre que pronuncia el vocero es El Cuchillo, a quien acusa de encabezar una red de extorsión en la zona de San Agustín. Según el mensaje, este individuo habría aprovechado la identidad del cártel para cobrar cuotas a comerciantes y transportistas, generando temor en corredores donde los delitos de alto impacto han sido recurrentes. La mención de este alias parece apuntar a una disputa directa por las rentas locales más lucrativas. El segundo objetivo señalado es el Güero Tiza, vinculado, siempre según el video, a una serie de secuestros express cometidos alrededor de Ciudad Azteca. Esta modalidad delictiva, común en corredores densamente poblados, suele estar controlada por pequeñas bandas con gran movilidad. Al señalarlo, el CJNG sugiere que busca eliminar a grupos que actúan de manera independiente y que no responden a su estructura. El tercer nombre en la lista es El Piraña, supuesto operador de puntos de venta de cristal en Santa Clara. Esta colonia, mencionada también por su alta densidad y su histórico de microtráfico, se convierte así en uno de los escenarios prioritarios en el mensaje del cártel. La acusación contra el Piraña encaja en la narrativa del CJNG de acabar con los falsos 4 letras, que utilizan el nombre del cártel para vender sustancias sin autorización. La finalidad de esta lista de caza es clara: intimidar directamente a grupos locales, generar temor para facilitar su desplazamiento y posicionar al CJNG como árbitro de la violencia en colonias donde los delitos cotidianos han fragmentado el control territorial. Lo significativo es la forma en que este mensaje construye la figura de el armero. No solo aparece como portavoz, sino como una especie de interventor enviado desde Jalisco, encargado de ejecutar órdenes y depurar el territorio. Su lenguaje es directo: los vamos a buscar. Esta frase, repetida en tono monocorde, funciona como una sentencia diseñada para marcar el inicio de una posible ola de ajustes violentos en Ecatepec. La introducción de enemigos concretos, aún sin confirmación externa, refuerza la lógica interna del cártel: convertir un conflicto difuso en algo personal y selectivo. Se trata de una estrategia propagandística que ha sido utilizada repetidamente por el CJNG en su expansión hacia municipios del Estado de México. Al personalizar la amenaza, el cártel convierte el mensaje en un ultimátum. Uno de los elementos más característicos del video difundido por el armero es la insistencia en marcar distancia respecto a las autoridades municipales. Nuestro conflicto no es con el gobierno de Ecatepec, afirma el vocero, utilizando una fórmula que el CJNG ha repetido en otros narcomensajes difundidos en el Estado de México. Este tipo de declaración no es casual. Cumple dos funciones simultáneas dentro de la estrategia del cártel. La primera es evitar un enfrentamiento frontal con fuerzas oficiales. En un municipio donde la presencia de Guardia Nacional, Policía Estatal y operativos federales ha aumentado desde el inicio de la Operación Restitución, el CJNG busca no provocar una respuesta institucional excesiva que pudiera traducirse en mayor presión sobre sus células recién establecidas. La segunda función es construir una narrativa de pseudo-legitimidad. Al presentarse como un grupo interesado únicamente en acabar con extorsionadores, secuestradores y falsos 4 letras, el cártel intenta proyectarse ante la población como un actor que interviene para corregir abusos cometidos por delincuentes locales. Este discurso, aunque profundamente contradictorio, ha sido utilizado repetidamente por organizaciones criminales para ganar aceptación, o al menos tolerancia dentro de comunidades donde los delitos cotidianos generan desesperación. En el caso de Ecatepec, donde se registran más de 500 homicidios anuales y donde el cobro de piso ha afectado a comerciantes de zonas como San Agustín y Ciudad Azteca, este tipo de mensaje puede resonar entre sectores vulnerables. La estrategia del cártel se apoya en un argumento: nosotros no secuestramos ni extorsionamos, venimos a poner orden. Aunque dicha afirmación carece por completo de base real,
funciona como herramienta psicológica en un territorio fatigado por la violencia diaria. Otro punto relevante del mensaje es la delimitación del territorio de intervención. Al enumerar colonias específicas, Miguel Hidalgo, Santa Clara, Ciudad Azteca, San Agustín, el armero no solo anuncia presencia, sino que dibuja un mapa informal de influencia. Es una manera de advertir a otros grupos delictivos que la zona quedará bajo vigilancia del CJNG y, al mismo tiempo, comunicar a las autoridades que el cártel pretende operar sin interferencias dentro de esos límites. Finalmente, la frase «no venimos contra el gobierno» funciona como un mecanismo de calibración política. Permite al cártel medir la respuesta institucional. Si las autoridades permanecen en silencio, como ha ocurrido hasta ahora, pues no han emitido declaraciones específicas sobre el video, el CJNG puede interpretar esta ausencia como un margen de maniobra temporal. Si, por el contrario, hay reacción pública o aumento de operativos, el grupo podría ajustar su discurso en mensajes futuros. En resumen, la postura frente al gobierno no busca paz, sino operatividad. El cártel solo desea evitar choques que afecten su avance inmediato. El mensaje de El Armero es, por tanto, una invitación velada a la no intervención, disfrazada de una supuesta defensa del pueblo. Con la difusión del video encabezado por El Armero, Ecatepec entra en una fase de incertidumbre marcada por dos fuerzas que avanzan en direcciones opuestas. Por un lado, la presión creciente del Estado mediante operativos como la Operación Restitución, que desde abril ha permitido recuperar 802 propiedades y detener a figuras relevantes como Alejandro El Choco. Por el otro, la intención declarada del Cártel Jalisco Nueva Generación de reorganizar el territorio mediante amenazas selectivas, imposición de reglas y presencia directa en colonias clave como San Agustín, Ciudad Azteca, Miguel Hidalgo y Santa Clara. La llegada discursiva del CJNG, materializada en la aparición de El Armero, sugiere que el grupo busca llenar vacíos generados por las recientes detenciones y por la fragmentación de células dedicadas al cobro de piso y al narcomenudeo. Su estrategia de presentarse como un contrapeso contra la violencia local encaja con un patrón ya observado desde 2019 en distintos municipios del Estado de México, donde el cártel ha utilizado narcomensajes para intimidar a rivales y declararse árbitro del orden. El riesgo para Ecatepec es evidente. En un municipio que registra más de 500 homicidios anuales, cualquier reacomodo criminal suele traducirse en un aumento temporal de homicidios, enfrentamientos silenciosos, desapariciones selectivas y disputas por el control de puntos estratégicos. Los alias mencionados, el Cuchillo, el Güero Tiza y el Piraña, podrían convertirse en los primeros objetivos de una nueva oleada de violencia que el cártel percibe como depuración. Al mismo tiempo, células locales debilitadas tras la detención del Choco podrían intentar reorganizarse o aliarse con grupos rivales para resistir la entrada del CJNG. Por ahora, las autoridades estatales y federales mantienen presencia en la zona, pero hasta este momento no han emitido declaraciones oficiales sobre el contenido del video ni sobre las amenazas específicas pronunciadas por El Armero. El silencio institucional deja abierta la incógnita. ¿Interpretarán las autoridades el mensaje como un desafío que amerita mayor intervención, o lo verán como un intento más de propaganda criminal? La población, atrapada entre ambos frentes, enfrenta la posibilidad de nuevas semanas de tensión. Los comerciantes que han sido víctimas de extorsiones observan con cautela el avance de los operativos. Los habitantes de colonias densamente pobladas temen que la disputa escale en sus propias calles, y los grupos delictivos menores se reacomodan ante la posibilidad de perder territorio. El mensaje del CJNG no es el final de una historia, sino el prólogo de un conflicto en desarrollo. Ecatepec queda, otra vez, como un tablero donde múltiples fuerzas compiten por el control de un territorio que, por su tamaño y su complejidad, puede definir el equilibrio criminal del oriente del Estado de México. La única certeza es que la guerra territorial continúa, y que el video de El Armero marca el inicio visible de un capítulo, cuyo desenlace aún está por escribirse. Para comprender la magnitud del mensaje encabezado por El Armero,
es necesario analizar qué representa Ecatepec dentro de la estrategia nacional del Cártel Jalisco Nueva Generación. Aunque el video insiste en que su llegada responde a poner orden frente a extorsionadores y falsos 4 letras, la dinámica territorial indica otra realidad. El municipio es uno de los botines criminales más codiciados del país. Ecatepec funciona como un cruce de rutas. Su cercanía inmediata con la Ciudad de México, su densidad poblacional extrema y la existencia de corredores comerciales hacen que cualquier organización criminal que logre controlar el narcomenudeo local obtenga acceso privilegiado a una red de distribución de gran escala. El CJNG, consciente de esto, ha utilizado la propaganda audiovisual desde 2019 para allanar el terreno antes de despliegues operativos más evidentes. En ese sentido, la figura de El Armero parece cumplir una función doble: operador de choque, encargado de eliminar o someter a células locales como las representadas por el Cuchillo, el Güero Tiza y el Piraña. Emisario narrativo, construido para posicionar un rostro, aunque cubierto, de autoridad dentro del discurso del cártel. Su aparición coincide con un momento en el que el panorama criminal está fracturado a raíz de la Operación Restitución, la cual ha golpeado de manera considerable a grupos locales como el de El Choco. Es un momento ideal para que un cártel externo busque absorber los espacios que quedan descubiertos. El discurso de no intervenir contra el gobierno tampoco es nuevo. El CJNG lo ha utilizado en múltiples estados para intentar separar su identidad del caos que provocan otras bandas menores. Sin embargo, detrás de esa línea discursiva existe un objetivo más preciso: evitar que los operativos estatales se dirijan específicamente contra ellos mientras consolidan presencia. En síntesis, el mensaje difundido en Ecatepec apunta a 3 objetivos estratégicos: disuadir rivales locales mostrando fuerza y capacidad de ejecución, ganarse cierta tolerancia social al denunciar delitos que afectan directamente a los habitantes, negociar silenciosamente con la ausencia del Estado, usando el discurso de «no venimos contra el gobierno» como mecanismo de presión indirecta. Si esta estrategia prospera, el CJNG podría utilizar Ecatepec como nodo para conectar operaciones en municipios vecinos como Nezahualcóyotl, Tultitlán o Coacalco, replicando el patrón observado desde 2019. El escenario que se abre tras el video de El Armero coloca a Ecatepec en un punto crítico. A partir de este momento, el municipio parece dirigirse hacia una de 2 rutas posibles, cada una con consecuencias muy distintas, dependiendo de cómo reaccionen los distintos actores involucrados. Ruta 1. Escalada silenciosa. Si el CJNG decide avanzar y las células locales, debilitadas por la caída del Choco, intentan resistir, las próximas semanas podrían dejar señales claras de un reacomodo violento. Homicidios selectivos contra operadores mencionados en el video, como el Cuchillo, el Güero Tiza o el Piraña. Desapariciones puntuales en colonias que el cártel busca controlar. Enfrentamientos breves y localizados sin grandes despliegues públicos. Una táctica común cuando un grupo intenta tomar una zona densamente poblada sin atraer operativos masivos. La historia reciente del Estado de México demuestra que estos procesos suelen ocurrir de manera fragmentada. Violencia focalizada pero constante, sin grandes episodios mediáticos, hasta que un nuevo actor logra imponerse. Ruta 2. Contención institucional. La otra ruta depende del Estado. Si las autoridades federales y estatales deciden responder al mensaje con aumento de presencia militar, refuerzo de patrullaje en colonias mencionadas, continuidad de operación restitución con objetivos ampliados y una postura pública clara frente al avance del CJNG, entonces la expansión del cártel podría ralentizarse o incluso detenerse temporalmente. Sin embargo, hasta ahora no han emitido declaraciones específicas sobre el contenido del video, un silencio que el cártel podría interpretar como margen para operar. La población, el tercer actor involuntario. En medio de ambas posibles rutas queda la población, que ha vivido por años bajo extorsiones, cobro de piso y violencia de bajo perfil. El mensaje de El Armero, lejos de ofrecer seguridad real, solo cambia el tipo de actor que domina el territorio. Para los comerciantes,
transportistas y familias de colonias como San Agustín o Santa Clara, la incertidumbre es total. Nadie sabe si el próximo movimiento será de contención o de escalada. Conclusión abierta. Ecatepec entra así en una fase de inestabilidad que podría durar semanas o meses. El CJNG ya marcó su posición. Las autoridades ya mostraron capacidad operativa. Y el reacomodo criminal ya comenzó. El video de El Armero no solo fue un anuncio, fue una declaración de intenciones que definirá la siguiente etapa en la disputa territorial por uno de los municipios más violentos y estratégicos del país.